La cárcel del deseo. Capítulo primero, cuarta temporada. La vida después de más de 5 años para Amin e Isaac seguía siendo maravillosa, no exenta de problemas, pero nada que no hubiera podido resolverse. La llama del amor y la pasión seguía igual o tanto más que aquellas primeras entregas en la cárcel. Casi cada noche, Amin e Isaac hacían el amor con tal fervor que la habitación entera ardía. Sus cuerpos eran la leña que al roce levantaba chispas. Incluso sus extenuantes días de trabajo quedaban en el olvido absoluto. Apenas se duchaban, se iban a la cama y se armaban de besos y caricias recias. Entonces, ninguno tenía tiempo de acordarse del estrés o el cansancio. Bastaba el sabor de sus besos, las manos en el pecho o los labios más allá del ombligo, y todo se reducía a dos enamorados que profusamente se poseían. En esa habitación, tras la puerta, eran tan libres, gemían, gritaban, se arañaban, se lamían, libaban el néctar de sus tallos húmedos sin impedimento ni remordimiento. Todo aquello era amor. Isaac y Amin tenían su propia casa, construida siguiendo detalles arquitectónicos de Oriente Medio y un toque moderno, cuidando que fuese un lugar acogedor, que pudiera considerarse un verdadero hogar. En el ámbito empresarial formaban una dupla estupenda. Los ingresos eran buenos y las cuentas estaban meticulosamente administradas. Cada uno se hacía cargo de su propio dinero, de forma que Amin no tenía inconveniente para cumplir con sus responsabilidades de padre. Y con respecto a los niños, pasaban un par de días al mes al lado suyo. Tanto Isaac como Amin mantenían mesura en sus muestras afectivas frente a los niños. Decidieron que cuando crecieran, entonces les expondrían su relación. Dentro de una semana, los chicos tendrían el periodo vacacional de sus colegios, y esta vez pasarían el tiempo completo con el papá. Isaac se encargó de adecuar las habitaciones para cada uno. Quería que pasaran una estancia como en su propia casa. Les tenía cariño y no tenía inconveniente de tenerlos a su lado, aunque también decidió abrir espacio para que Amin conviviera sin su presencia, así que se lo comunicó para que fuese considerando las actividades a realizar o los lugares a visitar solo él y sus hijos. La emoción y la felicidad de Amin por la relación con Isaac era tan real y fuerte como al inicio, y solo pensar en que sus hijos estarían más tiempo con él lo llenaba de júbilo, sobre todo porque este acto rebasaba todo prejuicio, obstáculo y creencia. Contaba cada día para ya tenerlos a su lado. Para el fin de semana, fueron al aeropuerto a recibir a los pequeños. Parecían como salidos de un cuento, vestidos a la usanza de su tierra de origen y saludando con solemnidad. Pero Amin irrumpió aquello a besos y abrazos. Subieron al auto e Isaac iba de copiloto y los 3 pequeños en los asientos traseros. Recorrían la ciudad y ellos sostenían una efusiva charla por lo que veían al pasar. Se sorprendieron cuando Isaac les hizo una observación en árabe, pues no sabían que él también hablaba su idioma. «Bueno, chicos, hemos llegado», expresó Amin. Isaac se apresuró a bajar para abrir la puerta a los pequeños tripulantes. Repentinamente, un portazo y un grito rompió el silencio del lugar. Enseguida, un fuerte rechinar de neumáticos, humo, confusión. Amin y 2 de los niños yacían en el suelo. La cárcel del deseo. Capítulo primero, cuarta temporada. La cárcel del deseo. Peligro e intriga. La tarde programada para hacer una magnífica bienvenida cambió por pitidos, luces, cables y camillas de hospital.
Isaac iba y venía entre habitaciones, tratando de obtener información sobre el estado de salud de Amín y los niños. No tenía cabeza siquiera para pensar que aquello no parecía un simple accidente, pero las autoridades ya iniciaban las indagatorias. Pronto llegaron sus padres y enseguida Samira, la exmujer de Amín. Ambos le gritaban pregunta tras pregunta. Todo lo hacían en árabe y parecía que eso daba mayor dramatismo, sobre todo para quienes no entendían el idioma. El pobre de Isaac, aturdido con los sucesos y los cuestionamientos, a duras penas articulaba frases. Repentinamente, el idioma que sin ser nativo dominaba bien, se le escondía tras la lengua o se le quedaba en la garganta. Su padre lo abrazó para calmarlo y con la otra mano extendida a medio alzar, hizo un gesto pidiendo tranquilizarse. De a poco, Isaac recuperó el habla y explicó en un árabe claro lo que pasó. Los pequeños estaban fuera de peligro, pero continuaban en observación. Agachó la mirada, avergonzado, como si aquello fuese culpa suya. No lo era, pero le dolía profundamente. «¿Y Amín, cómo se encuentra?», preguntó la exesposa. Isaac fue derrotado por el llanto y el rostro de todos palideció. «Está muy grave, con múltiples golpes, perdió mucha sangre y tiene un golpe en el cráneo que preocupa a los médicos». Todo eso lo dijo haciendo pausas entre cada oración, pues el llanto no cesaba. Samira apretó sus manos y entre lágrimas pronunció algo parecido a una oración. Su padre guardó un silencio absoluto, misterioso. En contraparte, el padre de Isaac analizaba discreto los rostros frente a él. Cada gesto, cada minúsculo movimiento, todo. Era probable que en ambos lados surgieran sospechas, que el dedo acusador se levantase de unos sobre otros. Pero el alemán era cauteloso, meticuloso. No solía hablar sin pruebas, pese a que los antecedentes le ganaban al raciocinio. Y entonces la duda, la incertidumbre, la sospecha de que el atentado hubiese sido fraguado desde la familia del árabe se avivaban en su mente como una llamarada. Y si hubieran querido ultimar a Amín y el plan les falló, o si aquello iba dirigido a Isaac, ¿cómo saber la verdad con tan ínfimos datos? El padre de Samira no se guardó sus palabras. Atribuía lo sucedido a un castigo divino por el haram que supone la unión entre dos hombres, el alemán y el árabe. Los consideraba culpables y merecedores de lo ocurrido. Quizás por el hecho que sus nietos estaban fuera de peligro, es que no se detuvo a pensar en que eso fue un atentado directo. Él solo quería llevarse a los niños cuanto antes de allí, y de ser posible, alejarlos del pecado. Poco o nada le importaba que Amín estuviera cercano a la muerte. Mientras que los patriarcas de ambos linajes se desmadejaban la cabeza con hipótesis sobre culpables, Samira y Amín se sentaron. Él no sabía qué decirle, ni siquiera se atrevía a mirarla. Le preocupaban las consecuencias del riesgo en que estuvieron los niños, y que por ende ella quisiera alejarlos de Amín. Inesperadamente, Samira tomó su mano, con tibieza en la piel y ternura en la mirada, como nunca antes sintió. «Me duele que Amín esté en peligro de morir, pero Alá sabrá que es un buen hombre, un gran padre, y derramará su justicia y compasión sobre él. Debes tener fe». ¿Cómo podría tener fe? Alá no era su Dios, él no era su discípulo, no lo reconocería, aunque le implorase con el alma. Eso pensaba Isaac, aunque alguna vez desde la cárcel ya le había pedido por la salvación de Amín en otro atentado. A fin de cuentas, él sí era su hijo, su fiel creyente, y fue por él y solo por él. Pero ahora no sabía, no tenía cabeza para hablar con Dios alguno. Pensaba solamente en su amado árabe, tendido en aquella cama de hospital,
rodeado de artefactos que emitían sonidos que erizaban su piel, aunque fuesen señales de vida, de la existencia de actividad de un ser. A él le causaban pánico, pero que se silenciaran sería aterrador. Soportaba entonces aquella sinfonía mientras añoraba ver a Amin levantarse lo más pronto posible. La cárcel del deseo, capítulo 2. Peligro e intriga. La cárcel del deseo, cuarta temporada, episodio 3, desesperanza. 11 días en el hospital e Isaac no miraba avances en Amin. Su estado seguía siendo crítico. Los niños ya estaban dados de alta. Eso le alegraba, aunque ya no recibía la visita de Samira, que de última instancia le hacía compañía y juntos oraban por la salud de su amado árabe. Prácticamente pasaba solo en el hospital, esperando que Amin diera alguna señal de recuperación, pero las esperanzas se desvanecían cada que miraba a los médicos y únicamente negaban con un gesto. Todo seguía en la misma línea, cero avances, sin movimiento. Si no fuese por el pulso de las máquinas, se pensaría que su amado ya estaba en otro plano. El agotamiento estaba cobrando factura. Isaac dormía poco, comía a fuerza de voluntad, pero sin apetito, y aún así atendía a su empresa, no tenía relevo, y tampoco quería dejar de ir a diario al hospital. Añoraba que Amin despertase y lo viera cerca de él, pero las horas las pasaba sentado en la fría sala. Intentaba leer algo, orar, meditar, pero todo le costaba un esfuerzo tremendo. Si la primera vez que Amin fue hospitalizado años atrás sintió angustia, ahora estaba aterrado. Sin importar sus visitas y cuestionamientos a los médicos, las respuestas eran las mismas. No podemos asegurarle nada. Sigue en estado de coma. Hay que hacer una cirugía en unos días, pero tampoco es garantía. Los riesgos son altísimos. ¿Cómo no iba a desvanecerse su esperanza con tan desalentador escenario? Sentía que también se iba muriendo en esos pasillos estériles, fríos. Mientras Isaac pasaba los días angustiado entre el hospital y la empresa, las investigaciones habían llegado a un punto importante sobre el incidente. Lo citaron junto a su abogado ante el tribunal, y el detalle de lo ocurrido le parecía increíble. Había sido planeado y ejecutado por un solo individuo, un fanático religioso y exacerbado odio hacia el amor entre iguales. Un delito derivado de sentimientos que dolorosamente persisten, como lo son la discriminación racial, sexual y odio hacia los hombres que se aman entre sí. Isaac quemaba sus pensamientos en silencio, lleno de rabia e incredulidad. ¿Cómo era posible que Amin estuviese al filo de la muerte por el odio estúpido hacia el amor? ¿Qué importaba que fuera amor entre iguales? Amor es amor. El individuo en cuestión sería condenado, aunque nunca pagaría con eso el daño causado. Al menos no volvería a dañar a otros por el simple hecho de amarse. Con el veredicto sobre quién fue el autor del atentado, se desechaba la idea de que los responsables estuvieran ligados a la familia política de Amin. Esto aliviaba hasta el padre de Isaac, porque le dolía pensar en que había sentido empatía con ellos y semejante acto tiraría todo a la mierda. Cuando Isaac salió de los asuntos jurídicos, se fue directo al hospital. Lloraba mientras conducía. No podía arrancarse de la cabeza la injusticia cometida. Pasó directo a pedir información y el asistente, sin dilación, lo condujo con el médico en jefe que atendía al árabe. No hubo suavidad ni dureza, fue directo y conciso. Señor Isaac, después de múltiples y exhaustivos análisis y evaluaciones médicas y tecnológicas, es imperativo someter al paciente a una cirugía cerebral muy complicada y de altísimo riesgo, donde el menor de todos es que no vuelva a caminar o
pierda algunas otras funciones psicomotoras, pero es la única salida. Si no he sido muy claro, esto significa que podría no salir con vida, y por ello se debe firmar la autorización para someterlo al procedimiento, a fin de intentar salvarlo. Supongo necesita tiempo para pensarlo, pero su respuesta debe dárnosla antes de 24 horas o todo se complicaría aún más para su amado. Isaac escuchó atento, con el corazón casi en pausa. Salió del consultorio sintiendo que pisaba un enorme vacío, trémulo y con los ojos nublados en lágrimas. Por momentos la rabia lo invadía, pero debía poner la cabeza en frío para tomar una decisión, la más dura de su vida. Firmar esa responsiva le revolvía el estómago. Cualquier resultado le dolería en el alma. ¿Y si le pasaba lo peor a Amin?, se preguntaba. La culpa recaería en él, también pensaba. Pero si no autorizaba la intervención médica, el desenlace era sentencia de muerte. Que Alá me ilumine, se dijo apretando con su mano derecha el corazón. La cárcel del deseo, 4ª temporada, episodio 3. Desesperanza. Eleazar Román. La cárcel del deseo, episodio 4. Isaac languidecía como los minutos en su reloj de mano. La marcha inexorable del tiempo lo acercaba hacia una decisión de la cual tampoco podía huir. Incluso, cualquiera que fuese la elección, lo situaba al filo del precipicio. En sus manos pendía el futuro de Amin. Estaba realmente aterrado. Desactivó el móvil y todo medio de comunicación quedó anulado. Quería enfrentarse a sí mismo, sumergirse en sus pensamientos y emociones, buscar una luz que lo animara. No iba a tomar acción alguna motivado por terceras opiniones. La cuestión era ya de por sí delicada. No quería abrumarse aún más, aunque realmente ya sabía su decisión, y esa era la causa de su angustia. El día amaneció limpio. El sol suave se abrió paso por las persianas de la habitación de Isaac. No se había siquiera quitado los zapatos. Estaba hecho un ovillo en la esquina de la cama. Dio un salto, apenas sintió un resplandor en sus párpados. Se lavó el rostro con agua fría, el cabello a medio peinar, y sin cambiarse de ropa, salió a toda prisa camino al hospital. Le dieron pase directo con el médico en jefe, y sin dilación le hizo una señal afirmativa. «Pase a firmar la autorización», le dijo el cirujano tendiéndole un bolígrafo. En ese instante, un temblor le recorrió el cuerpo. Le temblaba la mano. Miró los documentos, luego al médico, quien seguía erguido con un gesto de indescifrable calma. Colocó los papeles en el escritorio. La punta del bolígrafo sobre la línea donde estaba impreso su nombre con la leyenda «Autorización». Firmó bruscamente y se los entregó al médico. «Procederemos de inmediato a preparar al paciente. Le recomiendo que vaya a descansar. Es probable que por la tarde entre a quirófano el señor Amin Chihani. Estaremos en comunicación con usted». Apenas hizo un gesto de agradecimiento y salió del lugar. Se fue a casa de sus padres, charló con ellos y se esforzó por alimentarse mientras les ponía al tanto de la situación. «Te acompañaremos al hospital», le dijo su madre con esa voz aterciopelada que le ganaba algo de paz. A las 5 p.m. ya estaban en la sala del hospital. Sus padres lo flanqueaban, brindándole todo su apoyo. Hacía unos instantes entró a darle un beso a Amin, quien ya sedado exhalaba un levísimo sonido al respirar. Isaac acarició la mano de su amado, añorando transmitirle toda su fortaleza y amor para que soportara la cirugía y volviera a él, sano y optimista. Ya todo quedaba en manos de los médicos y de algún Dios que se apiadara de Amin. Mientras tanto, Isaac se mantenía estoicamente a la espera de buenas noticias. Se había tomado el tiempo de informar a Samira, pero ésta no había querido asistir en compañía de los niños al hospital. Le pidió le informara cualquier cosa que aconteciera. Qué pesados parecían los minutos,
Qué eternas se sentían las horas. Gentes iban y venían por aquellos blancos pasillos. Ahí no sabían si era de día o noche. Allí solo esperaban impacientes o derrumbados de cansancio las personas esperanzadas en la recuperación de algún ser querido. Pero Isaac no cerraba los ojos, se paraba a mirar a la nada, se sentaba y cruzaba las manos en señal de oración. Sus padres iban por un café y un poco de agua. Lo instaron a que les acompañara. Dubitativo lo siguió. Entró a la cafetería y sorpresivamente le pareció mirar la misma cafetería de la cárcel, sin decoración, sin calidez aparente. Un simple espacio donde llevarse algo a la boca y matar el tiempo. Mientras hacía fila a la espera de su café, imágenes vívidas le llegaban a su pensamiento. Amin y él haciendo fila en la cárcel para recibir su desayuno. Amin siempre al frente, siempre dando el primer paso, abriendo camino para él, ante las miradas que nada sabían sobre el gran amor que los unía. Sonrió y la felicidad se dispersó en su rostro. Momentáneamente olvidó el peligro de la cirugía. Únicamente veía a Amin caminando delante de él, ese hombrezote, alto, fuerte, sereno, guiándolo, protegiéndolo sin siquiera decirlo, sin advertirlo. Pero su actuar evidenciaba ese ímpetu de protector amoroso. Qué afortunado he sido, pensó. Aún en este momento crucial, solo recordar a Amin y esos días felices me vuelve la calma. De nuevo se hallaba en la sala de espera, y desde el fondo azul y blanco una silueta se aproximaba. Traía la bata propia de los cirujanos, venía hacia ellos, y a medida que se acercaba, Isaac trataba de descifrar en sus gestos la respuesta. Los pocos metros que los separaban se alargaban y se contraían como las olas sobre el mar. Él quería alcanzar a ese hombre y arrancarle las palabras, pero el hombre se escabullía, se desdibujaba, e Isaac sentía que el mar lo tragaba con furia. Dio unos cuantos pasos, con el peso de quien se lanza al mar con ropa y zapatos, y súbitamente se halló frente al hombre. Sentía que le zumbaban los oídos, como cuando entra el agua y obstruye la audición. La cirugía se complicó. Hemos tenido varios contratiempos. Fue lo que alcanzó a captar Isaac, hasta que la voz del padre lo devolvió del sopor donde estaba cayendo. «Explíquese, doctor», dijo el padre de Isaac. «El señor Chihani ya salió del quirófano. Estará en observación. Ha pasado el peligro, pero faltan varias horas para que despierte». Isaac soltó el cuerpo, respiró hondo, sintiendo aligerarse el peso que arrastraba desde hacía días. «Aguanta un poco más», decía para sus adentros. «Yo estaré fuerte para ti». Cayó la noche e Isaac se desplomó sobre la cama como una roca. La cárcel del deseo, episodio 4. La cárcel del deseo, capítulo 5, final. Despertar al amor. Isaac fue a despedirse del equipo médico y a manifestar su gratitud por haberle devuelto a su amado. Posteriormente, fue a la sala donde una enfermera dejaba a su cargo a Amin, quien al verlo se abrazó fuertemente de Isaac y dejó escapar lágrimas de felicidad. «Estoy de vuelta, mi príncipe», le dijo al oído. Movió las ruedas de la silla hacia la salida. Isaac lo dirigía cuidadosamente. Aún estaba débil y no debía lastimarse. La habitación estaba perfectamente adecuada para el regreso de Amin. Ya no más cirugías ni angustiosas noches en la sala de espera. Aún debía guardar reposo, pero Isaac se haría cargo de sus necesidades. No podía estar más feliz y agradecido de que Amin se hubiera salvado. «Dios debe amarnos de verdad», se decía, pues ya iban varias veces que lograban salir salvos de las tragedias. Los días iban cayendo uno tras otro, y pese a que Amin estaba de nuevo en casa, no todo marchaba bien. Habían vuelto las visitas al médico, y las noticias no eran buenas. Isaac no pudo ocultar su preocupación,
Se esforzó por animar a Amin. Quería que supiera que superaría esa dificultad. Pero Amin había caído en el pozo de la desesperanza, y su estado de ánimo pasaba de la ira al silencio, endureciendo su rostro. Isaac se esmeraba por sacarlo del abismo. No lograba casi nada. Estaba agotado y ya no sabía qué hacer. Como una gota que insistente cae sobre una roca, así el tedio hizo mella en el pensamiento de Amin. No tenía nada en contra de Isaac, excepto amor y gratitud, pero no quería arrastrarlo a la infelicidad y al sacrificio. Quería verlo feliz, radiante como era, y para ello creía que debía dejarlo libre. Debemos terminar. Isaac, quiero que seas libre. No ser una carga para ti. No poder caminar es algo que nunca creí ocurriera. Puedo sobrevivir a ello, pero no voy a aceptar que estés conmigo viviendo todo esto. No mereces mis amarguras, no serás mi basurero emocional. Te amo y por ello te deslindo de mí. Eres libre. Isaac rompió en llanto. Las palabras se ahogaban en su garganta. Todas las emociones se desbocaron. Amin se mantuvo casi imperturbable, disimulando su propio dolor, pero ya lo había decidido. No quería la infelicidad de Isaac. Lamentablemente, el daño a raíz de los golpes recibidos lo habían dejado sin sensibilidad en las piernas. Debía trabajar con médicos y terapeutas buscando recuperar funcionalidad, pero reiteraban que no era seguro volvería a su estado normal. Haremos lo posible por curarte, le decía amablemente su médico. Isaac no iba a renunciar, no pensaba irse, estaría con él en cada momento. Volverás a caminar, mi hermoso hombre, le decía buscando en sus ojos el amor que tanto le prodigó. Pasaban los días, Amin sin avance físico, y en consecuencia su estado de ánimo caía como piedra en pozo. Arrojaba los platos, azotaba las puertas, tiraba su cabello, se daba puñetazos en las piernas con saña, y aunque amoratadas, seguía sin sentirlas. Se negaba a ser auxiliado por Isaac a la hora de ducharse, y ya en más de una ocasión se fue al suelo abriéndose una herida en la cabeza. El pobre de Isaac se mantenía fiel a su promesa de cuidarlo, pero Amin cortaba de tajo todas las atenciones. Noches y días pasaban y la situación y convivencia parecía empeorar cada vez más. Pese a todo, Isaac arrastraba a Amin a sus visitas a la clínica. Las pocas palabras intercambiadas en el trayecto eran: no tienes que hacerlo, te he dicho que debes irte. Pero Isaac permanecía silencioso, no daba respuesta alguna. Amin, en cambio, estaba más irascible. Pasaba horas en absoluto aislamiento, desdeñando cualquier muestra de amor y comprensión. Otro día, la rutina, los intentos, el cansancio y la decisión más dolorosa. Isaac se fue de la casa antes que Amin despertara. Solo una nota sobre la mesita, despidiéndose. Le dolía demasiado irse, así que prefirió hacerlo de esa forma. Si Amin no quería más estar con él, pues entonces no había nada que discutir. Ordenó lo que pudo y dejó algunas indicaciones al personal de servicio. En un acto más de amor, procuró que su amado tuviera algo de apoyo en la casa y sus tareas. Al fin de cuentas, el problema era que Amin quizás ya no lo amaba, y tal parece que todo lo que hacía por él se convertía en un reproche y un desprecio más. Una simple frase y una puerta tras de sí cambiaron esa historia, su historia de amor. Alá te proteja, me voy amándote. Las noches y días en que Amin estuvo hospitalizado habían significado un tormento para Isaac, pero la distancia a la que ahora se veía obligado a poner entre ambos le dolía como hierro ardiente en el corazón. Se aferró al trabajo, a sus actividades cotidianas, y entre el dolor y el llanto pasaba sus días. No había llamadas, ni mensajes, no las hubo de Amin hacia él, no las había tampoco de su parte. Aún no lograba asimilar el cambio tan dramático de su vida, sin su árabe, ese hombre que se volcó en amargura, y que ni toda la paciencia y el amor lograron volverlo
a quien un día fue. Por las noches lloraba desconsolado, cuando el ritmo de sus actividades aminoraba. Los pensamientos y recuerdos invadían cada fibra de su ser. No fueron pocas las noches que cayó dormido entre sollozos y despertaba con la garganta dolorida, como si el sueño hubiera reprimido el llanto, mas no el dolor. Y así, mañana tras mañana, se levantaba apesadumbrado, pero decidido a continuar, y quizás un día podría superar su pena. Hablaba del tema apenas lo mínimo. Básicamente le respondía a sus padres en monosílabos, hasta que ellos entendieron que no debían indagar más. Como siempre, mostraron su amor incondicional. Los días transcurridos sumaron meses. Isaac no soportó más y le hizo una llamada a Amin. «Shalom Aleikum», le dijo como si lo tuviese frente a sus ojos y sosteniendo sus palabras para que la voz no se le quebrara. «¿Cómo has estado?», manifestó escuetamente. «Todo en orden», respondió en tono sereno Amin. «¿Y tú qué tal?». «Extrañándote», soltó sin pudor, sintiendo que el cuerpo se tensaba, pero no dio tiempo a las lágrimas. Dejó caer el móvil y se echó a llorar. Al otro lado, Amin se desmadejaba física y emocionalmente. Había aguantado las ganas inmensas de decirle que él también lo extrañaba, pero no permitiría ser tirado de su silla de ruedas por el hombre que tanto amaba y a quien tantas veces protegió. «Prefiero quedarme solo», decía mientras lloraba. En la recepción de su oficina se encontró con Samira. Se saludaron cortésmente. «Isaac, lamento llegar sin previo aviso, pero hace días que no tengo comunicación con Amin. No responde el teléfono y me tiene preocupada. ¿Sabes qué sucede?». «Han pasado muchas cosas, son días muy duros», respondió Isaac, mirando hacia el exterior del edificio. Samira se sobresaltó y se puso de pie. «No te alarmes. Amin está relativamente bien, pero me excluyó de su vida. He dejado la casa. No quiere que esté a su lado. No puede superar la idea de no caminar. Un orgullo ciego lo tiene cerrado a cualquier posibilidad de una vida juntos. Insiste que es una carga inútil. Lo lamento, realmente lo siento. Iré a verlo, llevaré a los niños. No se cansan de preguntar por él. Seguro le dará gusto verlos». «Sí, le vendrá muy bien. Yo ya no puedo hacer nada. Me duele, pero no voy a estar toda la vida esperando». Samira no postergó la visita. Salió de la oficina y se fue por los niños, y de ahí a ver a Amin. Entraron sin dilación apenas la puerta se abrió. Los niños se abalanzaron sobre él. Los tres treparon a la silla. Amin los abrazaba y besaba. La felicidad que sintió al verlos borraba la angustia y la ansiedad de saberse impedido físicamente. Y ellos parecían no mirar ninguna dificultad. Lo veían tal cual, un padre en toda la extensión. Incluso el más grande lo quiso pasear por la casa como si la silla fuese un auto, y Amin se dejó conducir, encontrando en ese juego un respiro de amor y felicidad. Samira estaba atenta a las correrías de los niños y el padre. Poco habían platicado. Les brindó espacio. Astutamente dejó que los niños le dieran tanto amor a Amin porque sabía que eso podría salvarle y traerlo de nuevo a la lucha. Él no quería que Isaac lo viera con lástima y ella no aceptaba la idea de que Amin se rindiera. No lo había hecho en las más duras batallas, creía que esta era minúscula. Aunque ellos no fueran esposos, él era un padre excepcional y los niños merecían a ese padre. En la menor oportunidad se lo hizo saber, sin esperar respuesta. Solo dejó sobre la mesa sus palabras, firme, concisa y certera. Samira se había convertido en una mujer sin rodeos, sin ataduras. A partir de esa visita le sucedieron más. Incluso los niños se quedaban a dormir con su padre. Si bien Amin aún dependía de la silla, su estado de ánimo había mejorado, pero no así la idea de volver con Isaac. Samira lo instaba a que se olvidara de ese estúpido orgullo y se permitiera ser feliz con su amado. Cuando se escuchó a sí misma decirlo, le pareció sorprendente.
ella que tanto lo amó, fuera precisamente quien le sugiriera buscar a Isaac. Una nueva oportunidad empresarial le planteaba a Isaac la posibilidad de mudarse a otra ciudad. No lo pensó demasiado e inició la gestión del traslado. Cansado de estar a la espera de que Amin reconsiderara su postura, optó por seguir adelante. Como siempre, se movilizó eficientemente para dar un nuevo giro a su vida, partiendo desde lo profesional y en su medida ajustar sus asuntos personales. Se despidió por teléfono de Samira, pidiéndole estuviese al pendiente de Amin, y al cabo de un par de días volaba a cientos de millas, donde un nuevo comienzo lo esperaba. Entre los quehaceres de la oficina y la organización de la nueva residencia, los días se le fueron sin caer en la cuenta. El momento había llegado. Las maletas ya estaban en el auto. Billy, su antiguo amigo, lo llevaría al aeropuerto. La nostalgia que lo asaltaba era también una amenaza. Por momentos quería dar marcha atrás, correr una última vez a los brazos de Amin, besarlo sin descanso. Pero se mantuvo estoicamente. Sabía que no debía ceder a ilusiones o el desencanto podría ser aún peor. El avión despegó e Isaac, hasta el último segundo, añoraba que Amin se apareciera o le llamara pidiéndole que no se marchara. Pero no ocurrió. Miró por la ventanilla y todo abajo era un mundo minúsculo. Su corazón también se empequeñecía, dolía. Era imposible ignorar la vida que ahora dejaba atrás. Le consolaba saber que su amado seguía vivo y quizás un día sería feliz, aunque no fuese con él. Rápidamente se puso al día con sus nuevas responsabilidades. Se presentó ante el personal a su cargo y tomó posesión de la nueva oficina. Si algo había aprendido, era que la disciplina siempre le ayudaba a superar las dificultades. Durante las horas laborales, apenas si tenía tiempo de pensar en sus sentimientos. Cuando la imagen del rostro de Amin le venía a la mente, casi de inmediato la difuminaba enfocándose en sus labores. No se iba a pasar la vida añorándolo, se decía intentando convencerse. Lo amaba, cierto, pero él ya no lo quiso a su lado, de modo que debía continuar viviendo sin él. Pese a todo, cuando el silencio de su nueva residencia lo recibía al cruzar la puerta, tenía la sensación de que enloquecería. Aún la mañana estaba desperezándose, e Isaac ya iba camino a la oficina. No había nada urgente esperando, pero prefería salir de casa temprano para no dar tiempo a los pensamientos intrusivos que lo acechaban. Se sirvió un café, encendió el computador y optó por leer las notas relevantes del mundo, aunque nada le sorprendía, ni buenas ni malas, ni las más catastróficas noticias. Nada sobresaltaba a ese hombre. Prosiguió con su correo electrónico, y el encabezado de uno le llamó la atención, pues en mayúsculas decía urgente. Sus latidos súbitamente se aceleraron. No había leído ni la primera línea y el pánico se apoderó de él, como si acabase de enterarse del peor de los cataclismos. Nada lo había preparado para ese correo, y su cabeza estallaba con tantas emociones a la vez. Mi querido y amado Isaac, lamento muchísimo haberte herido. Nunca fue mi intención. Únicamente pretendía ponerte a salvo. Ya habías tenido demasiadas vicisitudes a mi lado y no estaba dispuesto a darte un dolor de cabeza más. Mi problema para caminar agravó mi salud emocional. Estaba molesto. Aún lo estoy un poco, pero mi error fue llevar todo al extremo equivocado y terminar perdiendo al hombre que tanto amo. En esta última frase, Isaac hizo una pausa, secó sus lágrimas y continuó. Isaac, mi hermoso Isaac, mi problema para caminar aún persiste. Ha sido muy duro. No sé si vuelva a dar paso alguno, pero si aún merezco tu perdón y si estás dispuesto, te pido que regreses. Te amo. Nunca he dejado de hacerlo. Sigo luchando por recuperarme, pero no quiero hacerlo sin ti. Si no te importa lidiar con un hombre impedido parcialmente, entonces vuelve, mi amor. Te esperaré el tiempo que sea necesario. Con todo mi cariño,
Amin, tu árabe. Isaac no se tomó ni un minuto en responder a aquella misiva, y con la misma diligencia que se instaló en su nueva residencia, asimismo tomó su equipaje y voló de regreso a buscar a Amin, porque su amor era más grande que el miedo, que las barreras del idioma, la cultura y cualquier obstáculo social. Su amor era genuino, tan real y apasionado más allá del cuerpo. Era amor de verdad, y volvía hacia el hombre que un día lo llevó a despertar el amor y no lo iba a dejar apagarse. Fin. La cárcel del deseo. Episodio 5. Final. Despertar al amor. Muchas gracias por seguir esta historia. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Eleazar Román.